Ahora, vamos a ver, ¿no es cierto?, en esta clase una serie de otros nucleófilos que forman diferentes compuestos con grupos carbonilos, específicamente aldehídos y cetonas, ¿ya? ¿Cuáles son esos casos? Por ejemplo, con ácido cianhídrico, es decir, con el ácido conjugado del cianuro, nosotros podemos hacer una reacción en donde la parte nucleofílica del ácido cianhídrico, es decir, el carbono negativo, ataca al grupo carbonilo, abre el sistema, ¿no es cierto? Y el oxígeno capta un protón y obtenemos una cianohidrina, ¿ya? Nuevamente, pasamos de un carbono sp2 en el grupo del carbonilo a un carbono sp3. Ahora, no es muy buena idea utilizar ácido cianhídrico. Nosotros sabemos que el ácido cianhídrico es tremendamente tóxico y letal. Si nosotros necesitamos agregar un grupo ciano al sistema, lo que se utiliza es cianuro de sodio, que es la base conjugada, que es un sólido, que si no está en presencia de ácido, no genera problema porque no se libera el ácido cianhídrico, que es un gas. Entonces, en los ejemplos que veamos más abajo, ¿no es cierto?, en donde hacemos reaccionar el 2,4 diclorobenzaldehído, por ejemplo, con ácido cianhídrico en agua éter, abajo dice, y luego ácido clorhídrico, then ácido clorhídrico. La razón es que cuando nosotros hacemos la reacción con cianuro de sodio en agua éter y mantenemos el sistema, puede ser con algún tipo de buffer, pero siempre manteniendo, ¿no es cierto?, el sistema libre de ácido, nosotros formamos el compuesto, ¿no es cierto?, y luego requerimos de una segunda reacción en donde necesitamos agregar el ácido clorhídrico para poder entregar al medio iones hidróneo o protones específicamente para que el oxígeno que se genera capte ese protón, ¿ya? Lo vamos a ver en el mecanismo, ¿ya? Entonces, por ejemplo, en el caso de la acetona, ahí se usa cianuro de sodio en agua y luego ácido sulfúrico para la segunda parte de la reacción, ¿okay? Aquí podemos ver el mecanismo, ¿cierto? Tenemos el aldehído de la acetona, tenemos el ácido cianhídrico, que en el caso del ataque con el cianuro de sodio, tenemos el grupo ciano como nucleófilo. El tema es que siempre se produce, ¿no es cierto?, como un intermediario la base conjugada de la cianhidrina, es decir, tenemos un oxígeno, un O-, que requiere de una fuente de protones. Si nosotros no tenemos ácido cianhídrico en el sistema, ¿no es cierto?, tenemos cianuro de sodio, lo que se hace es que se aísla luego esa sal, porque lo que se genera es una sal, en este caso va a ser una sal de sodio, y esa sal se aísla, se purifica, se evita que hayan trazos de cianuro de sodio, y esa sal se hidroliza en medio ácido para que el oxígeno negativo recapte el protón y se obtenga la cianohidrina final, ¿okay? Eso es como importante en el caso de si queremos hacer cianohidrina, ¿okay? En el caso de la formación de acetales, lo que tenemos es un aldehído, por ejemplo, en donde nosotros hacemos reaccionar el aldehído en presencia de un alcohol en medio ácido, ¿okay? Ahí vamos a catalizar, ya nos dimos cuenta de que la catálisis se puede generar en medio ácido, o también podemos utilizar la base conjugada del nucleófilo para obtener el producto. En este caso estamos utilizando la catálisis ácida y tenemos a una molécula de alcohol, un ROH, y el ROH es el que ataca, se abre el sistema y se obtiene un hemiacetal, un enlace entre el OR del alcohol y un OH del oxígeno del carbonilo que capta un protón, ¿ya? Y en una segunda reacción, que es una reacción de sustitución nucleofílica, en donde un grupo alquilo ahora reemplaza al grupo OH, se obtiene lo que se conoce como un acetal, en donde tenemos un átomo de carbono que tiene dos grupos OR unidos a él, ¿ya? Entonces, muy importante esta distinción entre acetal y hemiacetal,
porque esta reacción y estos grupos funcionales son muy comunes en la química de carbohidratos. ¿Ya? Los enlaces entre carbohidratos, ¿no es cierto?, son enlaces precisamente acetales, y los hemiacetales son enlaces que se producen en equilibrio de los carbohidratos en agua. ¿Okay? Así que son dos grupos funcionales súper relevantes en la bioquímica de los carbohidratos. ¿Okay? Entonces, por ejemplo, ahí tenemos un benzaldehído, al cual lo hacemos reaccionar con etanol en medio de ácido clorhídrico, y se produce el benzaldehído dietilacetal. Es decir, obtenemos, ¿no es cierto?, una molécula que tiene en el átomo de carbono, que originalmente era el átomo con hibridación sp2 del grupo carbonilo, ahora está unido a dos grupos O alquil, ¿no es cierto?, del sistema. ¿Cuál es el mecanismo? Bueno, el mecanismo es, primero, como les decía, cuando estamos en medio ácido, la reacción de adición nucleofílica a los grupos carbonilos se produce primero por una protonación del grupo del oxígeno en el grupo carbonilo, lo que sensibiliza, podríamos decir, al grupo para que un nucleófilo pueda atacarlo más fácilmente. En este caso, el nucleófilo es un alcohol que ataca al átomo de carbono y se obtiene, ¿no es cierto?, un hemiacetal protonado, que una vez que se desprotona, se obtiene el hemiacetal neutro. Este hemiacetal, estando aún en medio ácido, vuelve a protonarse, y de la protonación del OH en medio ácido, ¿no es cierto?, se genera una molécula de agua rompiéndose el enlace oxígeno-carbono y obteniéndose un carbocatión. ¿Okay? Y este carbocatión en el medio acuoso, ¿no es cierto?, tiene cierto nivel de estabilidad por la presencia del grupo oxígeno, ¿no es cierto?, lo que hace que estos grupos carbonilos en términos generales sean estables, y por lo tanto el mecanismo se estabiliza de esa manera. Y una vez que tenemos este grupo carbonilo, digamos, este grupo carbocatión estabilizado, es atacado nuevamente por un grupo alcohol, y se produce, ¿no es cierto?, el producto casi final, que es de un acetal protonado aún, que después de desprotonación se obtiene el acetal final neutro. ¿Okay? Entonces, el primer paso es propiamente tal una adición al grupo carbonilo, pero el segundo paso es más bien una sustitución nucleofílica SN1, ¿no es cierto?, en donde producimos un carbocatión y después ese carbocatión es atacado por un nucleófilo, en este caso el alcohol. ¿Okay? Ahora, este tipo de reacciones normalmente se hacen mediante algún tipo de agente desecante, porque como se produce agua en el sistema, el agua hay que sacarla para que el equilibrio se desplace hacia el lado de los productos. ¿Okay? Aquí hay un caso, por ejemplo, en donde podemos ver la reacción. Tenemos el heptanal, en donde se utiliza un diol, en este caso el etilenglicol, 1,2 etanodiol, y este diol, al atacar, ¿no es cierto?, uno de los grupos OH ataca al grupo carbonilo, y luego el segundo grupo OH de la misma cadena ataca nuevamente al grupo carbonilo, y se obtiene el acetal final, ¿no es cierto?, el 2-hexil 1,3-dioxolano. Y esto se hace en medio de benceno en ácido paratonoensulfónico, que es un ácido débil, orgánico, que se puede utilizar y se utiliza mucho como catalizador ácido en reacciones en química orgánica, ¿no es cierto? En reacciones de química orgánica no se utilizan ácidos normalmente de los que se utilizan en sistemas acuosos, porque estamos trabajando muchas veces en sistemas orgánicos y nos sirve, no podemos utilizar ácido sulfúrico porque estamos agregando agua en ese tipo de ácido. Entonces lo que se hace es que se agrega el ácido paratonoensulfónico, que son cristales, es un sólido, y entrega digamos, los protones suficientes para que funcione la reacción. ¿Okay? Ahora, se usa benceno porque el benceno se puede destilar, digamos, sacándole el agua al sistema, y eso permite que el equilibrio se desplace hacia los productos. ¿Okay? Ahora,
Em, Cuando nosotros tenemos este acetal, ¿ya? El acetal tiene la particularidad de que es estable, pero es muy fácil de hacerlo reaccionar en medio acuoso con un poquito de ácido para que se regenere el aldehído o la acetona que originalmente, digamos, desde la cual originalmente se formó el acetal. ¿Ok? Y esto le entrega una particularidad muy importante a los acetales porque los convierte en excelentes grupos funcionales del tipo protectores. ¿Ok? ¿Qué significa eso? Significa que nosotros los podemos utilizar para evitar que los grupos carbonilos de una molécula reaccionen cuando no queremos que reaccionen. ¿Ya? Por ejemplo, tenemos ahí el caso del 5-hexin-2-ona, que tiene un grupo carbonilo, una acetona, y también tiene un triple enlace. Y nosotros queremos hacer una reacción para estirar un poco la cadena y unir un grupo metilo al carbono del alquino, ¿okay? Y convertir las 5-hexin-2-ona en 5-heptin-2-ona. ¿Okay? ¿Cómo se hace esa reacción? Esa reacción se hace utilizando una base fuerte que saca el protón final del grupo alquino. Los hidrógenos de los grupos alquinos terminales son relativamente ácidos y se pueden sacar con bases fuertes. Pero si nosotros generamos esa molécula que está ahí abajo, lo que va a suceder es que el grupo alquino, digamos, con carga negativa, es un nucleófilo muy fuerte, que en presencia de otros grupos carbonilos de otras moléculas va a atacar a esos grupos carbonilos y se van a empezar a producir, ¿no es cierto?, reacciones cruzadas entre los grupos carbonilos de una molécula con los grupos alquino, ¿no es cierto?, negativos de las otras. Y por lo tanto la reacción no va a funcionar. ¿Ya? Yo quiero que eso se ponga negativo para que esa molécula negativa ataque, ¿no es cierto?, y haga una sustitución nucleofílica de otra molécula. Nos sirve que empiece a atacarse entre sí. ¿Okay? Entonces, la única manera de poder hacer esta reacción es de alguna manera evitando que el grupo carbonilo reaccione con este grupo negativo. ¿Ya? Y eso lo logramos a través de la formación del hemiacetal, específicamente de un acetal cíclico. Entonces, hacemos una reacción con etilenglicol, ¿no es cierto?, y ácido paratonel sulfónico en benceno, y eso nos permite obtener un acetal en donde ahora ya no tenemos al grupo carbonilo, sino que tenemos a esta estructura, ¿no es cierto?, cíclica. Y esta estructura cíclica ahora es inerte a las condiciones de reacción, en donde en una primera instancia utilizamos amiduro de sodio en amoníaco, que es una base fuerte, para abstraer el hidrógeno del grupo alquino. Generamos, ¿no es cierto?, esa sal del alquino negativo con el sodio. Y después esa sal la utilizamos como un nucleófilo para una sustitución nucleofílica con yoduro de metilo. ¿Ya? Y en esa sustitución nucleofílica el grupo alquino ataca al grupo metilo, eliminando al yoduro del sistema, y obtenemos una sustitución nucleofílica en donde ahora tenemos el grupo alquino unido al grupo metilo. Y luego, para poder recuperar a nuestro compuesto original que tenía el grupo cetona, ¿no es cierto?, hacemos una reacción muy ligera de una hidrólisis ácida, en donde colocamos un poco de agua con muy poquito ácido clorhídrico, y eso es suficiente para que se rompa el hemiacetal y se regenere el grupo carbonilo. Entonces, cuando hacemos eso, lo que estamos haciendo es hacer una reacción de protección. Protegemos al grupo carbonilo, hacemos la reacción que queremos hacer, y después lo recuperamos. ¿Ya? Es como colocarle un casco, podríamos decir, al grupo funcional.